Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativa. Atanasio Campos, un distinguido diplomático mexicano, economista y académico, nuevamente nos acompaña para discutir cuál es su perspectiva respecto al papel de América Latina en esta encrucijada mundial. Muchísimas gracias, Atanasio, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro, una vez más, todo mi agradecimiento y reconocimiento a tu esfuerzo por comunicar ideas de distintas personas, académicos, investigadores. Me siento honrado por tu invitación y pues a la orden. Bueno, ubícanos un poquito, más aún cuando tienes una carrera en la diplomacia mexicana, que es una de las pocas, digamos, que tiene una trayectoria y una perspectiva más o menos institucional en América Latina, ¿no? Es decir, hay peores, digamos, hay peores. Eso sí. Sobre todo ahora que en México se han retomado los horizontes latinoamericanistas, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú esta situación en la que está comprometida América Latina ante la puja y la escalada, digamos, de agresiones entre las potencias en pugna? Bueno, primero que nada, pues hay que constatar que a América Latina le cuesta mucho trabajo conseguir emitir una sola voz. Y esto no es nuevo, no es un proceso coyuntural. Ha habido momentos en los que se intenta pues hacerse escuchar un poco mejor, pero sobre todo yo diría que nos han faltado proyectos de envergadura que realmente integren, y no me refiero solamente a proyectos integradores formales como, vamos a decir, el más exitoso y el que realmente pues ha trascendido ha sido el Mercosur en los hechos, en toda la historia de América Latina de la posguerra, en todos sus intentos y esfuerzos con ALAD y con CELAC y todo, realmente quien ha llegado más lejos ha sido el Mercosur. Ha habido otras expresiones regionales, pero nos ha costado mucho trabajo, pero no ha habido proyectos. ¿A qué me refiero con proyectos? Más allá de a un acuerdo de integración formal. Pues, por ejemplo, un proyecto de envergadura de infraestructura, digamos, para América del Sur. Es decir, ustedes de Ecuador, hasta donde yo tengo entendido, no hay una vía de ferrocarril de Ecuador a Brasil, o carreteras, vamos a decir. Bueno, ese era el proyecto del Banco del Sur, ¿no? Uno de los proyectos fundamentales era precisamente el tema de los ferrocarriles, y ahora con las tecnologías de maglev, eso realmente podía integrar de una manera bastante barata en términos relativos a todo el Perfecto. continente, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla pues como una región en un mismo subcontinente pues tiene enormes dificultades para aprovechar al máximo sus potenciales comerciales internos, su propio mercado que podríamos considerar como interno. Entonces tendemos más, sobre todo aquellos países que tienen el litoral, a ver hacia afuera en el comercio. Entonces, bueno, yo quisiera primero hacer un muy breve relato para ver cómo llegamos hasta aquí. Como recordemos nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, emerge como gran vencedor, no confundamos con el que derrotó a la Alemania nazi, no. Como gran vencedor y principal beneficiario de la Segunda Guerra Mundial, emerge Estados Unidos. De eso no hay duda. ¿Por qué? Porque no salió en absoluto destruido. Él vendió armas a donde pudo, a los beligerantes, a las partes beligerantes que pudo, y emergió acaparando más del 55% del Producto Industrial Mundial, además de concentrar la mayor parte de las reservas de oro mundiales. Esto le permitió establecer... Además, se quedó con los préstamos. Todos los bancos estadounidenses hicieron préstamos a todos los países, del un lado y del otro, ¿no? Así es. Y vendieron mucho, vendieron armamento, vendieron tecnologías de uno y otro tipo, ¿no? Entonces, si en algún momento tuvieron un momento de pleno empleo, uno de esos fue durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, esto le permitió imponer condiciones para las instituciones que iban a emerger para el orden de la posguerra.
básicamente el que se combinó en Bretton Woods, del cual emerge primero el patrón dólar-oro, donde se toma el oro como la moneda por excelencia de intercambio y de pago y de reserva internacional. Pero a la par de eso, para apuntalar este patrón, pues se establece el Fondo Monetario Internacional, se establece el Banco Mundial, el GATT y otros acuerdos que van a darle cierta estabilidad y también pues una perspectiva de crecimiento al nuevo orden, que prácticamente funcionó relativamente bien hasta los 70s, hasta que emerge un nuevo polo de crecimiento, sobre todo en Europa y un tanto también en Japón. Estados Unidos comienza a erosionar, se comienzan a erosionar sus reservas. Y en ambos casos financiados por los propios Estados Unidos, ¿no? Es decir, Claro, la Unión Europea termina siendo un proyecto largamente cultivado bajo distintas formas y con distintos integrantes por los propios Estados Unidos, con la presencia de bancos y transnacionales norteamericanas. Y en el caso de Japón, más todavía, porque allí sí hubo una ocupación militar todo el tiempo que estuvo amparando una asociación en los negocios, en la estructura de propiedad de los negocios, que en ambos casos incluía una alternativa a la amenaza de que se vuelvan comunistas, pues no. Desde luego, el Plan Marshall y aún después del Plan Marshall se impulsa a través de fuertes inversiones de Norteamérica, no solamente porque concentraban las principales reservas de oro, sino también porque se fueron erigiendo en el centro único emisor de moneda y obviamente si había una inversión de empresas propias americanas que agotaban el mercado local donde se establecían, y eso sucedía también con nosotros en América Latina, había un interés también en vender mercancías producidas con mano de obra barata y con insumos más baratos en el mercado principal por excelencia de consumo, que era Estados Unidos. Esto obviamente pues va erosionándole sus reservas de oro a grado tal de que en 1971 Nixon declara el fin del patrón oro, o dólar oro y a partir de aquí se establece la flotación de las divisas. Bueno, pero yo creo que vale la pena mencionar como nota al pie de página para nuestra audiencia que un vector fundamental de este desequilibrio de la incapacidad de poder cumplir con la promesa por parte de los Estados Unidos de transformar los billetes fiat money, digamos, en oro, tenía que ver con las aventuras militares, el establecimiento de casi 1000 bases militares en todo el mundo y las guerras de Corea y de Vietnam, ¿no? Eso es lo que prácticamente desmadró el asunto. Definitivamente. Todo esto implicaba enormes gastos que de una u otra manera hacía que los dólares llegaran a los bancos centrales de los países receptores y eventualmente estos bancos centrales les pidieran a cambio de esos dólares ya no tanto bienes de consumo, sino lingotes de oro para ellos ir también fortaleciendo sus reservas. Como ejemplo, acordémonos el diferendo que lanzó, el desafío que lanzó De Gaulle de Francia, que quería regresar sus reservas a Francia. En fin, aquí lo que inicia con el fin del patrón dólar-oro es una inestabilidad financiera a nivel internacional, que aunado al choque petrolero de los 70s, se hace sentir que la economía de Estados Unidos, con todo y lo poderosa que seguía siendo, ya era insuficiente para darle una estabilidad a la economía internacional. Entonces se crea el famoso grupo de los 7, que agrupaba las principales economías centrales, vamos a decir, no periféricas, de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón, para coordinar sus políticas de tal manera que promovieran el crecimiento y le dieran estabilidad al sistema. Avanzamos otros 20 años prácticamente y con el desmantelamiento de la Unión Soviética y del campo socialista, se adquiere una enorme posibilidad de expandir el sistema, de obtener recursos de todo tipo, desde mano de obra calificada, muy calificada, que emigró para los países de Europa y Estados Unidos, y materias primas muy baratas, y además un enorme mercado.
prácticamente se implosionó el mercado socialista y se reorienta hacia Occidente principalmente. Para nuestra audiencia, hay estimaciones, la que tengo en mente es la de David Harvey, que plantea que a partir de los años 90 prácticamente se duplica la fuerza laboral asalariada en el mundo, ¿no? Es decir, con la inclusión de los países de Europa Oriental y la apertura de China, se duplica la fuerza de trabajo explotada por el capitalismo norteamericano, digamos, occidental. Paralelamente, pues obviamente veníamos con aquel acuerdo que hizo el propio Nixon todavía con el presidente Mao para abrirles los mercados de Estados Unidos, la apertura de China a inversiones y condicionada a cierta transferencia de tecnología que empieza a despegar en un juego geopolítico de sumar dos, si no en contra, por lo menos evitar que China y la Unión Soviética se volvieran a acercar, por lo menos, ¿no? Que este experimento adquiere toda su fuerza con Deng Xiaoping a finales de los años 70, a mediados de los 80. Te molesto un segundito, Atanasio, porque te está saliendo mucho del marco. Estás descentrado, el fondo está muy bonito, pero estás saliéndote a cada momento de la pantalla. Ah, perfecto. Así es que... Ok, si gracias. Y entonces esto nos lleva a que en los años 90, con el estallido de la crisis del sudeste asiático, ya ni siquiera el grupo de los 7 es suficiente para estabilizar la economía. Entonces invitan a las famosas mayores 20 economías del mundo para llegar a consensos que permitieran darle estabilidad al sistema y no se llegara a crisis sumamente peligrosas. Pero ¿qué es lo que sucede al seno del grupo de los 20 en su origen? Eso sucede en el 99, inmediatamente después de la crisis del sudeste asiático, que a unos países les pegó muy fuerte. Pues sucede que los países del grupo de los 7, pues simplemente querían sumar a estas economías a la agenda que ellos impulsaban, a su propia agenda. Entonces aquí es donde se van dando cuenta los países ahora ya emergentes, como China, como la India, como Brasil, como la propia Rusia, que dentro de este grupo ellos tenían que tener una voz propia e impulsar también elementos a la agenda que consideraran pues democratizar las instituciones que todavía siguen vigentes del sistema financiero y monetario internacional. En tu experiencia como diplomático, ¿cómo entenderías tú esta situación, no? Es decir, ¿realmente los Estados Unidos necesitaban consensuar con los 7 y luego con los 20 para tomar sus decisiones? Porque el rato de los ratos ya le ves, ¿no? A Trump, es decir, bueno, para empezar, ¿no? Recuerda lo que hacía, cómo a patada limpia Reagan definía las cosas en lo que era antes la trilateral, ¿no? Es decir, tanto con Europa como con Japón, la voluntad de los Estados Unidos arrasó con cualquier posición, digamos, de resistencia que podía haber tenido en su momento Mitterrand o algún otro político, digamos, de la coalición. Entonces, yo no sé, y después, bueno, se ve más claramente con el tema de los acuerdos de Plaza y de Louvre, ¿no? En el que se le obliga a los chinos, que eran la gran amenaza en términos de potencial manufacturero a nivel mundial, a que entren en 30 años de recesión. Es decir, ¿en qué sentido realmente los Estados Unidos necesitan o necesitaban? Después vamos a ver la diferencia con lo que ha pasado con Trump, sobre todo. Pero ¿en qué sentido en esas décadas los Estados Unidos necesitaban consensuar con los otros países y por qué no simplemente les ordenaban como en los hechos pasaban, ¿no? Bien, yo creo que tanto a Estados Unidos como a los países emergentes y sobre todo si observamos de cerca a las posiciones que ha tenido China, como vamos a decir, el segundo inmediato beneficiario de lo bien que se hagan o las consecuencias de lo mal que se hagan las decisiones, pues nos vamos a dar cuenta que si bien todo el mundo reconoce que ya no podemos continuar en el mismo orden mundial, si va a haber un mantenimiento a toda fuerza del que tenemos o bien de vamos a transitar a uno nuevo, pues yo creo que todo el mundo quisiera que sea de lo más ordenado posible para causar pues lo menos posible de turbulencias.
¿Y a qué me refiero con turbulencias? Miren, por ejemplo, el tema de las reservas. El modelo neoliberal, hasta la fecha, hasta los países más progresistas, y me incluyo a mi país, a Brasil, la propia Rusia, la propia China, pues se han creído el mito o esta ideología de centrista de Estados Unidos de que es necesario acumular el máximo de reservas monetarias que las tienes esterilizadas. Por ejemplo, se nos dice, siempre se nos han dicho los teóricos que gobiernan o que influyen en las decisiones de nuestros países, que son para un mal momento, para un momento de crisis, para darle estabilidad o para mantener siempre estable y creíble nuestra capacidad de pago, nuestra estabilidad económica. Pero hemos pasado trances sumamente difíciles o tenemos la necesidad de industrializar o de crear empresas. Por ejemplo, nuestra presidenta la semana pasada decía, México tiene que impulsar la industria farmacéutica porque año con año compramos 300,000 millones de pesos, año con año, para el sector público, nada más, para el puro sector público. Entonces, si no hay dinero eventualmente, ¿por qué no echar mano de una parte de esas reservas? El problema es de que Estados Unidos tiene muchos mecanismos de presión para que tú no hagas uso de esas reservas. ¿Por qué? Porque en el mundo existe una inmensa liquidez mundial que si la sueltas tú a los circuitos financieros, obviamente tarde que temprano van a llegar a Estados Unidos y esto va a causar una debacle del dólar. Entonces, de una u otra manera, ellos siempre han querido, no pueden ya tomar decisiones así a rajatabla unilaterales sin que puedan controlar qué respuesta pueden tener. Y si te insisto en la pregunta, pero referido exclusivamente a los años 90 y principios de los 2000, ¿vos crees que los Estados Unidos necesitaban realmente hacer estas reuniones o eran solo propaganda, eran solamente relaciones públicas? Bueno, acordémonos de consensuar con los demás. Este grupo además requería cierta legitimidad y se crea en el marco de Naciones Unidas. Sabemos pues que Estados Unidos en buena medida se ha pasado por encima del Consejo de Seguridad en muchas decisiones fundamentales para la paz y realmente podemos decir que no ha requerido la ONU, pero finalmente sigue siendo una instancia que da cierta legitimidad a muchas decisiones. Entonces, muchos países plantearon en el seno de las Naciones Unidas la importancia de que muchas decisiones que tienen impacto económico, se discutan y se llegue a ciertos consensos. Entonces, obviamente Estados Unidos encabezaba la agenda del Grupo de los 7, donde ellos, mal que bien, no batallan para conseguirlo. Entonces, se trataba de que muchos países que fueron golpeados, como Tailandia, como Indonesia, que eran países emergentes y que comenzaban a pesar, exigían que muchas decisiones de, vamos a decir, las tasas de interés o los créditos de cómo se dan y todo este tipo de cosas de salvamento, tuvieran opinión no solamente de los que lo controlan, sino de haya un espacio de negociación mínimo, ¿no? Claro. Y bueno, entonces aquí surge el BRICS. Aquí surge el BRIC con un gran país latinoamericano que es Brasil. México, por nuestra posición geopolítica de estar integrado económicamente a Estados Unidos, nunca dijo nada y optó junto con otros países también de desarrollo, vamos a decir, a medio o más que medio, de crear una especie de grupo, de mecanismo de diálogo que le llaman, que más se parecía a un club de Toby porque nunca discutieron temas realmente esenciales, que se discutían inclusive al seno del Grupo de los 20, el famoso MICTA, que muy pocos lo conocen, que es el acrónimo de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, que ahorita ya prácticamente si avanza en el ingreso a los BRICS de Turquía y de Indonesia, prácticamente este grupo desaparece. Entonces, salvo Brasil, no, México también tenía una posición, pero como individuo no se alineaba a las dos grandes
voces que al seno del grupo de los 20 era el grupo de los BRICS, que empezaron a plantear problemas del sistema financiero internacional. Es decir, sí, todos reconocemos que es un hecho que el dólar es el que domina, es la moneda esencial, principal de emisión ahorita, ya junto con el euro, pero tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque es una contradicción y la economía internacional no puede depender ni de la salud ni de la enfermedad de una economía nacional, por grande que sea. Y más aún cuando cada año estamos viendo que está dejando de ser la más grande. Entonces, pues obviamente un cambio estructural replantea la necesidad no solamente de transitar a un nuevo orden, pero un nuevo orden con nuevas instituciones y con nuevas reglas. Y aquí es donde se discuten pues posibilidades de rutas de para dónde transitar, si va a haber una moneda de los BRICS o si simplemente tendremos un periodo de transición muy largo en el que regresan las monedas nacionales de las principales economías, dándole un rejuego a las monedas nacionales, inclusive en los intercambios mutuos, que me parece que eso es muy importante porque nos podría dar la posibilidad de aprovechar nuevas capacidades en países como América Latina. Es decir, por ejemplo... Para nuestra audiencia, eso es lo que se venía planteando desde América del Sur y de manera particular el Ecuador, con la necesidad del segundo pilar de la nueva arquitectura financiera, que incluía una cámara de compensación, lo que fue el Sistema Unitario de Compensación Regional, ¿no? El SUCRE. Exacto. O sea, no es posible que, por ejemplo, vamos a decir, dos países vecinos, Ecuador y Colombia o Ecuador y Perú, que por falta de dólares no puedan hacer intercambios. Es decir, ¿por qué tienen que pasar por una tercera moneda? Cuando perfectamente pueden crear mecanismos de acuerdos bilaterales para compensarse en sus propias monedas. Obviamente, pues para eso se requieren pues gobiernos, élites que tengan la audacia, la visión y pues el coraje también de hacer. No es suficiente con saberlo o con que nos lo digan que eso es posible. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Decía yo que América Latina, el mejor de sus experiencias integradoras, pues ha sido el Mercosur. El papel de América Latina en general, estamos por debajo inclusive del promedio, con todo y que no somos de los países más pobres de la Tierra, pero estamos por debajo del promedio de nuestra aportación al PIB mundial, que es alrededor del 7.5%, con una población del más del 8% de la población total. Entonces, si hablamos de ingresos promedios, pues ahí les salimos debiendo. O sea, salimos debiendo en nuestra capacidad de producir nuestros propios bienes para mantener el promedio de nivel de vida que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que decía yo hace momentos de la importancia de generar proyectos? Por ejemplo, en América Latina, la única plataforma que se ha expandido y ha sido realmente exitosa en el tema de la soberanía digital, si podemos hablar o plantearnos este desafío, ha sido Argentina con Mercado Libre. Pero a nivel de América Latina no tenemos otra plataforma que, digamos, nos permitiera darle vitalidad al mercado del hospedaje, por ejemplo, en toda América del Sur. Tenemos que recurrir a las plataformas de los países centrales y darles una gran apoyo. Es decir, ellos no hacen absolutamente nada más que crear una plataforma en la nube y el acceso a ella para que entren dos polos el vendedor y el comprador, pues darle una comisión a ellos. Es decir, lo que nos explica Varoufakis con el tecnofeudalismo, de que en cierta medida Estados Unidos siempre pensó que si monopolizaba este tipo de nuevos servicios, no iba a requerir la industria y iba a seguir manteniendo su alto nivel de vida. Pero bueno, pues la pandemia vino a darnos un baño de realidad tanto a ellos como a nosotros. América Latina, ¿qué baño de realidad nos dio? Pues que inclusive hubo mejores tiempos en que teníamos mayor capacidad de producir nuestras propias vacunas. Bueno, no digo yo que una vacuna para una epidemia totalmente nueva, pero en el caso, por ejemplo, de México, llegamos a ser autosuficientes, por lo menos en el cuadro básico de vacunas, y nos dimos cuenta que no hubo capacidad ni sumatoria de toda América Latina para hacer frente a una pandemia de ese tipo. El único país que logró producir
durante la pandemia fue Cuba. Es decir, no tenemos ni siquiera la audacia de decir, ok, no tengo capacidad de instalada, ni laboratorios, ni escuela, ni investigadores, ¿por qué no vamos a hacer un centro en Cuba que ya tienen la experiencia? Pues el tema ideológico nos impide hacer este tipo de cosas. O al revés, invitarlos a ellos a otro país para que ellos ahí hagan con una participación, obviamente, que los estimule. Te cuento que dentro del Banco del Sur, otro de los proyectos, si hablamos del tema del ferrocarril, otro o del tren, ¿no? El otro de los proyectos era justamente el de soberanía y el cuidado de la salud, y lo que se planteaba eran mecanismos a través de los cuales cada país podía, del CELAC, ya no solamente de UNASUR, sino de CELAC, eso incluía a México y a Cuba, podía entrar en joint ventures, o sea, en inversiones conjuntas, precisamente para ir cubriendo un cuadro básico de medicamentos, incluyendo el tema de vacunas y lo que es más importante, ¿no? El tema de las enfermedades que no son negocio para las grandes transnacionales. Hay una docena de enfermedades, son cerca de 80 millones de latinoamericanos que sufren esas enfermedades, a las que nadie le para balón, es decir, el Chagas, lepra del el mal de Chagas, y eso, que son propias de nuestra región, claro. Solamente de aquí, y la gente es tan pobre que entonces para las transnacionales no es negocio producir, no investigan nada. Entonces, América Latina tiene que tener una capacidad propia, no solamente en términos económicos, sino en términos científicos para ubicar ese tema. Y más aún ahora que el secretario de Salud, el ministro de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., está denunciando el papel de Pfizer y de Moderna en el tema de las vacunas, ¿no? Vacunas que hicieron la gran lesión, que no es solamente, insisto, económica, el tema de los sobreprecios que se sabía, el tema de los peculados que se sabía, sino también el hecho de que no hay garantías para la salud de la gente, porque primó el tema del cortoplacismo en las ganancias antes que el tema científico, ¿no? ¿Quién, como decía el Chavo del Ocho, pues no, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Para defendernos, claro. Entonces, así como eso, en el tema de la soberanía digital, es decir, existen un sinfín de mercancías o de bienes que producimos que no tenemos la capacidad de llevarlos a las nuevas maneras de comerciar porque no tenemos la audacia de producir nuestras propias plataformas. Bueno, hay un acoso feroz, ¿no? Amigos brasileños, en Brasil hubo un esfuerzo muy importante de la Universidad Brasileña, sobre todo en los primeros gobiernos del PT, por generar una soberanía en el plano informático. Digital. Pero hubo un acoso brutal y hasta la época de Dilma había una resistencia, digamos, del gobierno sostenía la situación. Pero desde Temer, o sea, desde el golpe de Estado, Temer y sobre todo Bolsonaro, prácticamente boicoteó a la universidad y a los centros de investigación brasileños, con lo cual prácticamente dio por perdida, lanzó la toalla, se diría, en un combate de box, ¿no? Claro. Y así como eso, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, no sé si usted ha percibido, cómo países de un nivel de desarrollo medio, más o menos del nivel de México, como Turquía, pues está avasallando el mercado internacional de producción cultural, inclusive en nuestra propia región. Vale. Entonces, cuando México era cuando México durante bueno, a ver, 50, el fenómeno de México, años, ¿no? Y ese es un tema para que debería de asumir los gobiernos y que no nos debe de costar mucho convenir. Por ejemplo, el tema del mercado cinematográfico, de la producción de series y todo eso en nuestras propias plataformas. Porque México obviamente... no era solamente el cine mexicano, que era buenísimo, el cine clásico mexicano, sino también el espacio de pantalla, ¿no? Prácticamente tenían el monopolio, tal vez en alguna proporción las novelas argentinas, hasta finales de los 70, en la que incursionaron las venezolanas, las brasileñas y mucho más tarde las colombianas. Ahora casi no hay novelas mexicanas, ¿no? Hemos sido desplazados. El fenómeno de la historia del cine mexicano es muy interesante y esto nos refleja las dificultades propias de nuestro continente. México en la época de oro de su cine, ¿por qué pudo llegar a todos los rincones de América Latina? Porque la mayor parte de nuestra población era analfabeta y todavía no traducían, como la gente no podía leer, pues no tenía sentido que le pusieran subtítulos a las películas americanas. Entonces ellos le daban vuelta a nuestro mercado, prácticamente nos lo dejaron a nosotros, los brasileños y argentinos, a todo el mercado de América Latina.
Acordémonos que los cantantes del Perú, de Argentina, de Cuba, que quisieran triunfar en el idioma español tenían que conquistar México, Claro, porque nuestro México Julio tenía Jaramillo, pues que la muy radio. poca gente sabe que es ecuatoriano y entonces él tuvo que ir a triunfar en Centroamérica y luego México, ¿no? Así es, porque México contaba con los vectores que llegaban con su señal al Caribe y América del Sur, por eso gusta tanto la música mexicana en esos lugares, porque hubo toda esa época, tuvimos el control de los vectores, pero una vez que alfabetizamos a nuestra población, se dan cuenta los americanos que ahí había un enorme mercado y nos desplazan totalmente, nos barren a todos. Entonces, si en un cine medio antes se exhibían prácticamente puras películas en español, fuera mexicanas, españolas, argentinas, después empezamos a invertir, inclusive a grado tal de que se exhiben 8 americanas y una latina, a ese nivel. O sea, perdimos. Y el otro tema que también es un gran interrogante, que es un comportamiento algo distinto, es el de las telenovelas. En el espacio de pantalla, de lo que México tenía, insisto, 70-80% de la De la producción producción. dramática. Ahora es increíble que gastándose en la traducción, gastándose en el doblaje, Turquía, Corea y otros países puedan haber incursionado con tanto éxito en el mercado latinoamericano, ¿no? Y es muy curioso porque yo salvo Colombia, yo siempre he cuestionado mucho a la gente que escribe en México, les he dicho, bueno, ¿cuál es la literatura mexicana que nos permitiría llevarla a las escuelas para la educación sentimental de los chavos? Denme 3, 4 novelas que pues sean vamos a decir, pues si no un ejemplo, pues sí, una manera de enamorarse que conmueva a un chavo. Y pues nunca ha podido. Colombia tiene María, tiene pues el amor en tipos de cólera, nuestras novelas de amor son muy trágicas, demasiado, pero en las telenovelas, ahí sí éramos muy dulzones, pero era mi cuestionamiento de que hemos dejado que la televisión eduque sentimental, eduque mal, mal eduque a nuestros jóvenes con ese tipo de producción. Entonces, ¿por qué Turquía, un país más o menos de la misma población que nosotros, ha tenido esa capacidad no solamente de utilizar su historia, que América Latina tiene formidable historia, bueno, hay que ver la serie de Bolívar, es formidable. ¿Por qué no podemos utilizar nuestra historia para hacer grandes producciones también? Digo, producciones no en el sentido de gran cantidad de dinero, sino producciones ahorita con lo digital te permite tomar un aspecto histórico sin tener que poner un ejército de 1000 gentes ahí, de actores, ya con la cuestión digital, con 10 gentes que lo hagas, puedes reproducir, ¿no? Entonces ellos lo han tenido y nosotros no lo hemos tenido, cuando nosotros tenemos una ventaja sobre los turcos, es decir, nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, nos llama a que pudiéramos conquistar más rápido nuestro propio mercado. Y yo siento que ellos inclusive ya tienen más presencia que varios países latinoamericanos en los productos culturales Para nuestra audiencia hay que hacerles de acuerdo, de pronto ya los más jóvenes todavía no tienen noticia de eso, pero telenovelas mexicanas entraron a Rusia, ¿no? Dobladas al ruso. Bueno, ahí eso es un Verónica tema, Castro era famosísima ya, ¿no? eso es un tema de complicidad. Mientras estaban apropiándose de la gran riqueza de la Unión Soviética, a la gente la tenían embobada con los churros mexicanos. Ah, mira. Una de las películas que estaban transmitiendo en la época terrible de la privatización era Los ricos también lloran. Claro. La gente pobre que la estaban dejando en la calle estaba llorando por esos ricos que muy pronto les iban a conocer los colmillos de cómo succionan la sangre ellos mismos. Pero sí, así es, en ese tiempo transmitieron varias telenovelas que pues el mercado no conocía ese tipo de productos, un producto facilón que te engancha muy fácil con dramas muy sencillos, pero pues que te los enreda ahí del papá con el suegro, y los cautivó en esa época. Obviamente después no entendieron de cuál era el propósito, pero se fueron dando cuenta que pues, era un producto de una calidad muy baja, realmente en cuanto a actuación, en cuanto a drama, y, pues, que ellos tienen mucho mejores cosas, ¿no? Pero bueno, era la fascinación como en nuestro tiempo los espejitos
de los españoles con nuestros pueblos, ¿no? Así les pasó a ellos Pero también. bueno, también hubieron telenovelas mexicanas de mucha calidad, ¿no? La Constitución con María Félix o novelas históricas sobre la independencia con Silvia Pinal. Yo recuerdo cuando era muchacho, ¿no? Que me quedaron muy pendientes de Es esas. la época de oro del cine. O no quiero decir que todo sea malo lo que se produce, sigue habiendo producción, algunos muy buenos que han competido en escenarios internacionales. Sin embargo, como torrente, como fue en la época de oro del cine mexicano, ya no hemos tenido, que en ese tiempo además se ancló mucho en la idiosincrasia del mexicano, por eso también fue llamativo, El último gran porque se éxito hicieron, fue Chespirito, ¿no? bueno, ya Chespirito ya es un fenómeno más urbano del México industrializado, producto de pues hacinamiento de la gente que llegaba del campo y que no tenía para pagar una renta de vivienda, entonces se hacían estas viviendas comunales y mostrar ese fenómeno de la convivencia ahí del niño huérfano con el señor desempleado que nunca tiene para pagar la renta y historias chuscas, ¿no? Bueno, pero y no solamente en la industria del entretenimiento, sino también, por ejemplo, Mejoral, que era la pastilla típica en toda América Latina, era mexicana, ¿no? Sí, claro. La industria farmacéutica también ha perdido muchos pasos. Es decir, las grandes empresas latinoamericanas, tanto públicas como privadas, porque también participaron las públicas, perdieron ese mercado, pero en cuestión de menos de una década. Así es, entonces, de que ha habido oportunidades y ha habido campos a donde apostarle desde nuestros gobiernos para, ya no digamos integrarnos, sino generar espacios por lo menos de oportunidad. Es decir, pues el problema de exportar una película yo no creo que sea un tema ni arancelario ni nada de ese tipo de cosas, simple y sencillamente dar la posibilidad de que los contactos de los actores, de los productores, generen el máximo de proyectos y Aunque respaldarnos desde el bueno, Estado. verás que Trump ya está dando la ofensiva en eso, ¿no? Ya va a poner aranceles para que la gente solamente vea películas de Hollywood. Eso sí, así es. Entonces, pues en esas estamos en nuestro continente que pues está mirando, pareciera que está mirando cómo se va a decidir la confrontación entre Estados Unidos básicamente y China, los niveles que se está dando. Obviamente China ha insistido mucho en que no quiere confrontar, quiere una transición en la que pues, pueda seguir compitiendo con lo que cada quien tiene y con lo que cada quien puede, para ver para dónde nos hacemos. O sea, yo creo que los dos últimos casos, el de la construcción del puerto en Perú De y Chancay. el tema del canal de Panamá, pues nuevamente nos recuerda que Estados Unidos no va a ceder fácilmente el continente americano para que vengan capitales de otras latitudes de una manera pues beligerante. Bueno, pero aquí tenemos una serie de dilemas inmediatos, ¿no? Es decir, no es un tema de que podemos esperar a ver que se peleen entre ellos, a ver con quién nos quedamos. Porque en los hechos, en casi todos los países de América Latina, el primer socio comercial ya es China. En algunos países ya es Ya el es primer China socio en y comercio en los que y no es del inversiones. segundo, y en el que no es del segundo, es decir, estamos hablando de un tema cuantitativamente muy masivo, pero luego viene el tema cualitativo. Resulta ser que en la frontera, digamos, del consumo de tecnología, ya de la producción de tecnología ya ni soñamos, pero en lo del consumo de tecnología, las lealtades que nos exigen los Estados Unidos nos implicaría renunciar, por ejemplo, a 5G y a 6G en el tema de las De las telecomunicaciones. telecomunicaciones. O el tema de la inteligencia artificial sería renunciar a DeepSeek o renunciar a Temu o renunciar Exacto. en cada uno de los rubros. Tendríamos ahí digamos, hacernos el harakiri, ¿no? Tendríamos una decisión muy dolorosa. Yo no me refiero ni siquiera a los sectores populares, sino a las propias élites de América Latina que tendrían que hacerse el harakiri en muchísimos temas, porque además esto les implica el estar muy alejados del mercado mundial, de lo que se está vendiendo a nivel mundial,
y estar con una situación en el que ni la ósmosis tecnológica nos va a llegar por el lado del efecto demostración. Bueno, lo más importante, y yo creo que esa es la parte de nuestro optimismo, es que el mundo ya dejó de ser un monopolio donde nada más tiene un centro. En lo financiero, en lo tecnológico, en lo científico. O sea, antes no podíamos mirar para otro lado más de que para el norte. Entonces yo creo que esto nos abre una oportunidad y definitivamente yo creo que el impuesto que nos, como has señalado tú acertadamente, que nos impone el seguir aferrados al mismo paradigma, pues va a ser más atraso. Pues simple y sencillamente el tema de ferrocarril, pues Estados Unidos no tiene un ferrocarril en todo el país de alta velocidad, no tiene la experiencia que tiene Estados Unidos, China. En tema de astilleros, por ejemplo, que pues, era una potencia naval de primer orden, descuidaron eso y ahorita mientras de que China bota alrededor de 800 buques de distintos tamaños al año, Estados Unidos no bota más de 10 buques para el transporte, pues. Entonces, ¿a qué le vamos a apostar? ¿A qué le vamos a apostar? Entonces, definitivamente, ahora hay diferencias. El gran problema de América Latina, yo siempre he sostenido que si nos apoyamos en la física y lo vemos cómo se fue dando la Unión Europea, la Unión Europea se dio con el núcleo básicamente de la Unión de Francia con Alemania y fue atrayendo al resto de países. El gran problema de América Latina es que no tiene un núcleo, tiene dos polos, y uno es México y el otro es Brasil. Y Brasil tiene una ubicación geopolítica mucho más confortable porque sí puede constituirse Brasil en un polo que atrae todo el subcontinente de América del Sur, mientras de que nosotros, desde el punto de vista de decir somos una economía que tiene tal peso que atrae a nuestros vecinos, pues un solo estado de México equivale prácticamente a todas las economías de América Central. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y además, pues como digo, si la economía norteamericana como el principal consumidor de la tierra atrae a economías tan distantes como la China, como todo el sudeste asiático, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Pues es obvio, o sea, la geografía es destino, suelen decir, ¿no? Ahora, entonces, en términos relativos, México ha sabido aprovechar, digamos, en términos tecnocráticos, ha sabido aprovechar el tema de la maquila, porque la deslocalización industrial, aunque sea de bajo valor agregado, ha permitido que el proceso de desindustrialización que se ha dado en todo el resto de América Latina, en el caso mexicano, tenga como compensación el tema de la maquila, al menos en ciertos segmentos en la cadena de valor, ¿no? Bueno, ese es el gran problema que nos ha enseñado el propio Tratado de Libre Comercio. La maquila empezó desde los años 70 y era básicamente para las franjas fronterizas de aprovechar exclusivamente la mano de obra. Eran productos que nada más aquí se armaban y se regresaban al mercado norteamericano. Pero con el Tratado de Libre Comercio básicamente se continuó con ese modelo, nada más que ahora ya no exclusivamente en la franja fronteriza del norte, sino que se expandió a todo el país, porque si nosotros observamos y hacemos una comparación, por ejemplo, de una inversión automotriz de Estados Unidos y una inversión japonesa, pues tiene más impacto económico multiplicador la japonesa. ¿Por qué? Porque se le imponen contenidos de origen para que puedan acceder al mercado norteamericano. Entonces, ellos contratan más proveedores locales en México que los inversionistas norteamericanos, que básicamente vienen nada más a aprovechar la mano de obra y buena parte de ese producto, no todo, va para Estados Unidos o otros mercados que tienen ellos asignados para las armadoras mexicanas. Entonces, eso nos demuestra o nos explica por qué ha sido tan raquítico el crecimiento en todos los más de 30 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio. A costa de una perforación brutal de la soberanía alimentaria que en décadas anteriores el PRI de alguna manera sostenía, ¿no? Claro, no, pues junto con eso muchas otras cosas, o sea, no
todos los gobiernos neoliberales siempre nos dijeron que la mejor política industrial era la ausencia de política industrial, que el mercado resolvía todo. Y pues estamos, lo que decíamos hace rato, sin industria propia farmacéutica, entonces todo lo tenemos que estar comprando, cosas que llegamos a producir con la experiencia y el periodo de sustitución de importaciones, muchas cosas que logramos construir con un esfuerzo propio y en forma de asociaciones, pues hacíamos nuestras propias licuadoras, hacíamos nuestros propios radios. México y logró hacer camiones de carga, logró hacer ferrocarriles, y todo eso se perdió con el Tratado de Libre Comercio. Ahora, mira, uno de los ramos en los que, dentro de los límites que tiene la política de México por la cercanía con los Estados Unidos, en los que sí se ha podido revertir mínimamente el tema es en la desnacionalización de la política petrolera, ¿no? Con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum hay una clara definición de una agenda nacional en ese tema. Bueno, se inició la recuperación, pero tenemos problemas. Por ejemplo, una de las noticias centrales que hemos tenido últimamente es el famoso huachicoleo fiscal. Hasta antes de la reforma el huachicoleo fiscal es una importación no declarada de petróleo, de nuestro propio petróleo, que lo llevan a refinar a Estados Unidos y lo regresan a México gracias a las licencias que se dieron con la reforma energética en el 2013-2012, que permitió a los privados dedicarse a la importación y distribución de los combustibles. Antes todo eso era monopolio de la empresa estatal Pemex. Esa fue nuestro gran orgullo, pues, que éramos un país que no habíamos soltado para nada el control de la producción, la exploración y la distribución. Y eso desde la época de Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas. Ahora, ¿no? También México tuvo un periodo en el que generó sus propias tecnologías de exploración y de explotación, sobre todo cuando se trataba de aguas someras o en tierra, y a donde nunca le entramos fue a las grandes profundidades. Pero México se empezó a quedar atrás nuevamente porque para las élites gobernantes era más fácil, más que apostarle a la investigación, a crear institutos, comprar los servicios. Es decir, Pemex se convirtió básicamente en un ministerio que simple y sencillamente hacía contrataciones. Yo necesito que me exploren esto, entonces venía una empresa extranjera. Formalmente era una empresa estatal, pero buena parte de los trabajos sustantivos y las tecnologías pues eran rentadas. Entonces nunca aprovechamos esa posibilidad de una gran empresa con una fortaleza financiera para generar nuestras propias tecnologías, y llegamos a la paradoja de que en los años 60, finales de los 60, cuando Noruega descubre petróleo, le pidió asistencia a México. México mandó técnicos a Noruega y se les enseñó cómo explorar, sobre todo en tierra firme y aguas someras. Y pues ahora pregúntenos dónde están los noruegos. Ellos son de las potencias en exploración de aguas profundas. Ellos sí supieron apostarle a que no se trataba nada más de extraer la gota de petróleo y venderla. Ellos prácticamente no exportan petróleo crudo. Ellos controlan toda la distribución de la gasolina en todos los países escandinavos y norte de Europa. Pero ellos también producen muchísimos servicios tecnológicos, de ingeniería, de monitoreo, del transporte de creación de ductos en el mar, en alta mar, y no digamos los buques petroleros. Entonces, a todo eso no le apostamos. Yo quisiera saber, por ejemplo, quién en América Latina tiene capacidad para producir un astillero, para producir un buque de transporte de gas o de petróleo. Brasil es el país que más le ha apostado a tecnología realmente interesante, si ocupan un nicho importante. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho su capacidad de mantener vigente a Embraer en su tamaño de aviones. En la que ahí, por ejemplo, los chinos no han incursionado, ¿no? Como que han dejado ahí. Claro. O sea, parece que los rusos ahora están retomando eso, ¿no? Apenas los chinos están empezando. Entonces fue una apuesta muy, muy audaz, muy visionaria de Brasil, de apostarle a la producción de aviones de tamaño medio, vamos a decir,
para su propio territorio, para países nuestros en los vuelos internos, pues es un mercado enorme. De hecho, la industria aérea es la única industria que no está saturada en el mundo, que tiene espera de pedidos, que en la producción no tiene capacidad de satisfacer. De cumplir, claro. Por ese enorme monopolio que después de que se destruyó la Unión Soviética, acabaron con su industria aérea. Ellos eran la segunda flota aérea del mundo y se quedó nada más Airbus y Boeing. Y en el proceso de desindustrialización veamos los problemas que trae Boeing. ¿Por qué? Porque como tú descentralizas todas las operaciones técnicas, un avión pues implica 500,000 de piezas que hay que armar. De todo y no mundo, vas a controlar la calidad si tú lo mandas y lo dispersas por todo el mundo a que te lo regresen. Ese ya es un riesgo, ya no es un problema meramente de eficiencia económica, sino de seguridad y de vidas humanas. De seguridad, claro. Entonces, pues está en riesgo realmente la viabilidad de una de los grandes pilares de la economía norteamericana, que ellos siempre dijeron: nosotros nos podemos desindustrializar, nos quedamos con el diseño, nos quedamos con la investigación, con las telecomunicaciones, mientras monopolicemos esto y la industria aeroespacial, los demás que se ensucien, que de hollín, que escarben en su esto, pero pues ya vimos que no les da para tanto tampoco. Bueno, y no sé si pudieras a continuar en un paralelo, ya hablamos de un polo que sería México, el otro polo que sería Brasil y en su relación sobre todo con Argentina dentro del Mercosur en la cuestión de autopartes, ¿no? Si pudiéramos hacer un paralelo también en las principales ramas industriales, al menos de la anterior tecnología, para ver cuáles podrían ser las posibilidades de América Latina en el escenario que se nos plantea. Bueno, yo creo que pues tenemos que apoyarnos en lo poco que tenemos, que es lo que propio, vamos a decir. México, pues obviamente es un país muy industrializado, pero buena parte era lo que tú me decías, o sea, somos uno de los países que más produce televisores, por ejemplo, pero todos son para exportación, porque vienen a más armarse, no es una producción propia. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Brasil tiene autobuses, por ejemplo, que podríamos generar la posibilidad de abastecer a buena parte del mercado de toda América Latina, que le daría una posibilidad de expansión tremenda, creando la posibilidad de empresas, no nomás solo en Brasil, para estimular también el crecimiento de varios polos, ¿no? En otros países como Perú o Centroamérica. Yo creo que esa sería una posibilidad. Bueno, y Brasil tiene también el tema de investigación y desarrollo, el tema farmacéutico, ¿no? Fiocruz, y en el caso de Argentina, al menos hasta Macri y Milei metieron las de andar ahí, tenían también no solamente la producción, sino también investigación, ¿no? Y la industria dos petrolera, premios Nobel de medicina, además, ¿no? La industria petrolera, yo creo que con México, Brasil, Venezuela, pues, perfectamente podemos hacer un detonante del desarrollo enorme, inclusive sin mirar hacia afuera de América Latina. Es decir, si Brasil, México, Venezuela potenciaran su industria y se orientaran única exclusivamente a satisfacer las necesidades del continente y propias, yo creo que eso es más que suficiente, porque México, por ejemplo, ya tenemos mucho tiempo que no generamos muchos ingresos del petróleo. Nosotros mandábamos el petróleo crudo a Estados Unidos, pero lo importábamos en gasolina. Y si hacíamos las cuentas, o sea, nuestra cuenta era deficitaria porque tiene más valor agregado la misma gasolina. Receta que le han aplicado al Ecuador. Pero sabes que dentro de las condiciones que tenemos y con todo el boicot interno que ha habido en décadas, ¿no? Aquí en el Ecuador, una cantidad de técnicos ecuatorianos formados acá, tanto en la industria estatal como en la industria privada, y han terminado como técnicos en los países del Golfo Pérsico, en Arabia, en el Magreb, ¿no es cierto? Es decir, en otros países petroleros con relativo éxito, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ubicar que hay un potencial significativo allí y sobre todo en temas, por ejemplo, insospechados como el tema de la remediación ambiental, es decir, tantas meteduras de pata a la final ha obligado a que la gente tenga que desplegar tecnologías apropiadas dentro de lo que cabe para subsanar las cosas. Entonces yo sí creo que habría que ver esa gran posibilidad en lo que tiene que ver con toda la integración de la cadena de valor de la industria energética, que ya no es solamente el tema del petróleo, sino el gran referente hacia futuro que es el litio. Claro.
Bueno, y Porque ahí se yo creo podría que armar una OPEP, ¿no? Una OPEP de litio, pues solamente al con menos México, Chile, alianzas en Argentina y algunos Bolivia. sectores que potencien y que te permitan cierta soberanía. Yo decía, por ejemplo, el gran proyecto de López Obrador de la gran refinería que hizo, no es tanto para exportar, es para simple y llanamente tratar de satisfacer nuestra pura demanda interna. Entonces, todo ese potencial, todos esos empleados se nos iban fuera, es decir, nuestros países se caracterizan por ofrecer salarios muy bajos. Yo estando en la Embajada de México en Dinamarca, cada semana documentaba 5 o 6 técnicos, tanto noruegos como daneses, que venían a darle servicios a Pemex. En ese tiempo, los obreros noruegos eran los que recibían los salarios más altos del mundo. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que nosotros en México les pagamos a nuestros obreros muy poco, pero a las compañías que contratan a obreros que venían a hacernos ciertos servicios con los salarios más altos del mundo. Entonces, bueno, esas operaciones no las podemos Y hacer eso para no nosotros. hablar del overhead, ¿no? O sea, la parte de las ganancias. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en México, con 120 millones de habitantes, en los últimos 50 años solamente creamos un instituto mexicano del petróleo, de investigación. Noruega, con 7 u 8 millones de habitantes, tiene 7 institutos de todo tipo, de geología, de tecnologías de monitoreo espacial, de los ductos, de seguridad, de desarrollo de ingeniería. Ellos le apostaron a eso y es lo que nos ha faltado a nosotros. Claro, claro. Siempre el tema tecnológico ha sido un tema estratégico y allí donde hubo, inclusive en los años 30, ¿no? En la anterior gran crisis estructural del capitalismo, México con Lázaro Cárdenas, Brasil con Getulio Vargas, Argentina con Irigoyen y luego con Perón, Chile también con el Frente Popular armaron sus estrategias de desagregación tecnológica y dieron además una serie de elementos fundamentales que después fueron diluidos por la CEPAL, porque empezaron por la producción de medios de producción para la producción de medios de Claro. producción, empezando por el tema energético y el tema de los ferrocarriles, ¿no? Así es. Pero yo creo que una oportunidad que se nos presenta ahora es que también la escala de las innovaciones ahora es más en pequeño. Es decir, si bien requieres más capital intelectual, que mucho lo tenemos también porque se nos va, porque no le damos la oportunidad de aplicarse en nuestros propios países, pero, por ejemplo, hay muchas innovaciones que se están creando para la agricultura, por ejemplo, que antes no podías concebir tú la modernización de la agricultura si no la concebías para una área muy grande, porque la inversión era muy alta. A ver, cuéntanos, Pero danos hay algunos ejemplos en el tema de la pequeñas. agricultura, por ejemplo. Hay soluciones muy pequeñas, ¿verdad? Para huertos pequeños que no te implican inversiones que solamente el Estado o el gran capital podía hacer. Entonces yo creo que tenemos que dirigir esfuerzos en esa dirección. Bueno, y en todo lado, en el tema sobre todo de lo que serían las tecnologías flexibles y el costo marginal cuasi cero, el actual paradigma tecnológico tiene muchas más ventajas, al menos intersticiales para América Latina, de lo que fueron las inversiones prohibitivas del anterior paradigma tecnológico, de las grandes hornos, Claro, de las grandes usinas, de las grandes inversiones en planta, ¿no? claro. Entonces, yo creo que es una oportunidad que si potenciamos entre nosotros la cooperación y las posibilidades de aprovechar nuestros propios mercados, que mercados lo tenemos. Pero bueno, pues hay ejemplos exitosos. Yo te ponía el ejemplo de Mercado Libre, que es una plataforma argentina, pues ha sido muy exitosa y demuestra que sí podemos. Entonces, ¿por qué no replicar ese mismo ejemplo en todo el turismo que tenemos? ¿Por qué tenemos que pasar por Estados Unidos o por plataformas europeas? Que el dinero, que el capital, pues se quede aquí mismo, ¿no? Entonces, pero tenemos universidades muy ensimismadas que no hemos logrado interesarlas en que vean en su entorno como la fuente de preguntas y de cuestiones que les está planteando la universidad para que ellas respondan. Ese es un gran problema que nosotros tenemos en nuestros países. ¿Cómo ves, Las universidades se han a vuelto propósito de fotos la cerrados. universidad, cómo ves a nivel de la Universidad Latinoamericana la posibilidad de enfrentar un desafío como este? Yo creo Suponiendo que haya la capacidad política de hacerlo,
¿Cómo ves ya en el plano técnico profesional la capacidad de la Universidad Ecuatoriana de preparar gente, no solamente como mano de obra calificada, sino también para tareas de investigación y desarrollo? Mira, yo creo que sí hay la capacidad, pero se tienen que romper muchos diques que se han creado dentro de las propias universidades. O sea, hay muchos intereses creados, se han pervertido mucho, inclusive la famosa autonomía en la que se usa exclusivamente para preservar ciertos privilegios de élites internas y no se deja que nadie las cuestione porque pues, son autónomas, con un discurso muy pseudo izquierdista. Entonces, pues no se quieren involucrar a las problemáticas externas. Bueno, ahí también varía, mientras en México tienen esa posibilidad, en Argentina me pasaban el dato de todo el asedio de parte del gobierno de Milei en contra de la universidad, que llega inclusive a nivel de la televisión pública en los programas infantiles, de desincentivar los horizontes de los chicos de 6 7 años, de que piensen siquiera en una carrera universitaria, diciendo, no, pero si para qué, en el internet tú puedes hacer un curso de 5 o 6 semanas y listo. me ganas más que los médicos, que los ingenieros. Claro. Sí, ese es el gran tema de nuestros países, que tenemos también que hacer de la innovación un tema en el que los chavos realmente encuentren un incentivo también como de vida, de hacer su fuente de vida. Mientras sigamos preparando gente en lo general que salen para terminar trabajando de taxistas o de cualquier otra cosa menos de lo que estudiaron, pero es un tema también de malformación de las universidades que los prepara muy en lo general y no sin fortalecerles una habilidad que les permita realmente hacer su propio negocio o engancharse a lo que realmente está demandando el mercado ahorita. Es un problema para nosotros, pero de que tenemos recursos muy hábiles, muy buenos, pues bueno, no, aquí en Canadá yo tengo muchos mexicanos que están trabajando traídos por las empresas porque saben hacer bien el trabajo. El problema es de que en México no tienen campo, no tienen el campo para hacer. Ese es nuestro problema. Es terrible, ¿no? Ahora, mira, hay otro gran capítulo que de pronto tú lo conoces con mayor detalle y que tiene que ver, que es el que menos se habla, pero que es el que más incidencia tiene en el tema geopolítico, que es el mercado del armamento. América Latina ha intentado ser un mercado cautivo de los Estados Unidos, pero siempre cuando había la Unión Soviética se compraba a la Unión Soviética, luego se le compraba a India, se le compraba a distintos países, pero parece ser que ahora uno de los esfuerzos más importantes que intenta el gobierno desde la primera administración de Trump es la exclusividad en toda América Latina. Exacto. Pero las crisis militares que han mostrado otras fuentes de armamento han definido que más allá del tema nuclear, que obviamente ahí es una brutalidad, en temas puntuales hay soluciones mucho más eficientes y mucho más baratas, ya no solamente de fuentes rusas, chinas, iraníes, sino también, qué sé yo, de Turquía, de Corea del Sur, bueno, de Israel no se diga, pero en fin, hay una situación mucho más variada que le daría, como dicen en mi pueblo, tiro, cancha y bola a los productos gringos, ¿no? Claro. Bueno, y además, yo creo que el tema del campo militar nos lo está mostrando perfectamente el conflicto Rusia-Ucrania. Se está moviendo muy rápido. A lo que ayer era válido, el tema de los drones está mostrando que van a tener una implementación enorme, por lo que son demasiado baratos y muy fáciles de armar prácticamente, que pueden neutralizar armamento muy costoso. Entonces, parece ser que salvo algunas cosas, se va a ir mucho el desarrollo por este tipo de armamento muy barato y que puede ser letal para ciertas infraestructuras importantes o armamento muy caro. Entonces, eso yo creo que perfectamente lo podemos abordar en nuestros países como una opción propia para nosotros. Para nuestra audiencia, ni siquiera Rusia había tenido mayor atención al tema de los drones, imagino que lo estaba. De hecho. Eran desarrollos más bien iraníes, ¿no? Con un presupuesto bajísimo y en condiciones muy restringidas por el bloqueo,
el que empezaron a romper todos los parámetros, ¿no? Y con una Digo, producción Irán es baratísima. otro ejemplo de cómo un país cercado ha desarrollado no solo esas tecnologías. Bueno, por cierto, la película que acaba de ganar Cannes es iraní y hay unos 4 o 5 directores de lo mejor del mundo que hay ahorita en cine y es cine iraní. Entonces eso nos muestra cómo cuando hay realmente una élite que empuja y no que promueve una clase media como muchas veces en nuestros países, una clase media que a lo único que se dedica es a consumir y no a producir. Se pueden llegar a soluciones muy importantes. O sea, Pero yo te diría peor que eso, ¿no? Porque tú tenías no solamente una clase media, sino incluso clases altas que tenía un mínimo pudor, digamos, latinoamericanista, ¿no? Después de todas las agresiones de parte de los Estados Unidos. Ahora se ve ya no solamente la total entrega de las élites, sino también de las clases medias y hasta de las clases medias bajas, sí, en el que el tema del consumismo ha terminado arrasando y que les importa nada, ¿no? sí, claro, o sea, los chavos se educan en quién conoce más de marcas de carros, aunque nunca los van a tener, las marcas de ropa, pero no saben ni cómo se llama la pieza que compone el carro. Entonces, eso es lo que hacemos. Nuestro desarrollo se ha dedicado ha dado como resultado eso. Una clase media que debería estar llamada a ser la innovadora, a ser la impulsora del desarrollo para jalar a los estratos de ingresos más bajos, a ser un ejemplo como lo fue en los años 60, todavía 70, de que ibas a la universidad porque era una oportunidad de movilidad social, porque ibas a tener la oportunidad de dejar de ser un campesino o un asalariado y podías acceder pero ahorita ya ni la universidad es una vía segura para la movilidad social, para el ascenso social. Entonces, pues es terrible, por eso las culturas del narcotráfico y eso permean tan fuerte en nuestros países. ¿Por qué? Porque pues, se les dice todos los días que hay que vivir bien, que hay que consumir bien, pero no te dan los medios, pero pues hay alguien que les ofrece la vía rápida y fácil, aparentemente, ¿no? Con un alto costo. Ahora que mencionabas el tema de los automóviles, que la gente se puede saber las marcas y los últimos modelos, aunque no tenga ninguna posibilidad de comprarlos, nos estábamos saltando justamente el horizonte de los automóviles eléctricos. ¿Cómo ves vos esa situación y sobre todo, cuál va a ser el papel de América Latina, ya ni siquiera como ensamblador, sino como mero mercado consumidor, en medio de las disputas, digamos, proteccionistas de parte de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que el principal problema del auto, o sea, tenemos en México, tenemos litio, pero si le vamos a apostar a que simplemente se va a extraer y venderse, pues no tiene sentido. El tema del auto eléctrico, la parte fundamental y más cara es la batería. Si tú tienes la producción de las baterías, ya sea que tú mismo desarrolles el resto de carrocería o van a venirse otras empresas a hacer, porque eso es la parte fundamental. Pero pues no veo por ningún lado. ¿Quién? Digo, algo hizo Bolivia, pero Chile, Argentina, parece que van a concesionar sus yacimientos, pero no sé si lo van a anclar a que ahí se establezca la refinación y la producción de las baterías. Digo, aunque vengan extranjeros, pero que se haga la producción al menos en el lugar, porque si se va a nada más extraer y exportar, entonces pues, no vamos a salir de Pero gran además, cosa, ¿no? inclusive si es que hay eso, ¿no es cierto? Parece ser que se está desmoronando la posibilidad de hacer una OPEP de litio en América Latina, porque aquí en América Latina tendríamos lo fundamental del mercado como para controlar los precios mundiales, inclusive en el horizonte más primario extractivista, por lo menos América Latina podría ponerse de acuerdo para evitar que nos pongan en una carrera hacia el fondo de cuál vende más barato, ¿no? Que es lo que lastimosamente está ocurriendo sobre todo con Chile y Argentina. Pero yo creo que sí, eso es importante, pero más importante que eso yo creo que es trabajar ya para producir, ya sean alianzas, aunque veo, Sí, pero ¿cómo se desarrolló vos aquí? crees que eso va a pasar? Porque yo recuerdo que Evo contaba, ¿no? El esfuerzo que hicieron durante años y el boicot de los mercados mundiales, toda esa ilusión de que hay un mercado de tecnología que se puede nomás comprar, es mentira. Es decir, hay un secreto industrial y hay un monopolio del acceso a esas tecnologías
que hace que tiene un fuerte componente geopolítico y Bolivia estuvo vedada. Mira, la ventaja es lo que te decía hace rato, es de que ya no solamente tenemos el monopolio de un solo lugar. Yo me he convencido de que hay países que sí tienen vocación y tradición de la cooperación. Yo como trabajé en Rusia, ellos sí hablan mucho de la cooperación horizontal, donde si va a haber beneficios, pues que sean compartidos y lo que tú quieras, ¿no? He trabajado aquí en Canadá y nunca los he convencido, por ejemplo, de que hagamos un convenio a nivel de provincia de intercambiar 5 estudiantes al año, de que vayan 5 canadienses y que vengan 5 mexicanos, que además yo ya sé de antemano que los mexicanos se van a quedar aquí. O sea, que ni siquiera va a ser ganancia para nosotros, pero ni eso quieren. Ellos no saben cooperación, ellos, ¿para qué quiero intercambiar si me llegan 4,500 nada más a esta provincia cada año? Para ellos la educación es un negocio. En promedio aquí Canadá obtiene alrededor de 25 mil millones de dólares de estudiantes internacionales. Ahora, en esta de cooperación y sobre todo la cooperación tecnológica y la posibilidad de joint ventures, que como bien planteas en el eje angloamericano la cosa está muy cerrada y están en un proceso de descomposición muy rápido, desesperado diría yo. Ese mismo proceso de descomposición que ha golpeado de una manera tan peculiar y casi en términos de suicidio a Europa, ¿vos crees que abriría la posibilidad de un poco de sensatez para lo que tienen ellos en términos de capacidad intelectual, de capacidad tecnológica, como para establecer algún tipo de alianzas, por ejemplo, con América Latina en torno a la producción de conocimiento, a mecanismos de cooperación en el desarrollo científico y la desagregación tecnológica? Yo creo que si realmente tenemos la posibilidad de controlar esos recursos, pues yo creo que es un activo que nosotros podemos ofrecer y yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace. O sea, yo creo que tenemos que ir con eso. Pero digamos, de tu experiencia en Europa, ¿vos crees que habría la posibilidad de potenciar, por ejemplo, la actitud de los noruegos, ¿no? ¿Tú crees que se pueda plantear, porque en el gobierno de Noruega hubo una vez una coalición de izquierdas en la que había una franca apertura con respecto al sur? ¿Vos crees que haya la posibilidad de que en el proceso de destrucción de mercados tan brutal que les ha exigido el eje angloamericano, a los europeos, sobre todo continentales, ¿no? A los alemanes y a todo ese tema de industrialización, no les queda mercados tampoco, pues? Entonces, uno de los pocos que les quedaría podría ser el mercado del conocimiento, pero no tienen, lo tienen saturado en los estados, digamos, dentro de Europa, y tienen saturado en los mercados del norte, por lo tanto, por la producción china como por lo que podría ser el proteccionismo angloamericano. Entonces, la opción que podrían tener sería triangular en la apertura de nuevos mercados, por ejemplo, en el sur, aunque sea con tecnologías, con niveles de conocimiento que estén un poquito detrás de la vanguardia. A eso me refería yo. Sí, yo creo que sí hay esa posibilidad. Y no solamente con países europeos, vamos a decir, socialdemócratas como los, con tradición socialdemócrata como los escandinavos. Yo creo que también podemos empezar a establecer diálogo con experiencias interesantes en países de nuestro propio nivel como la India. Por ejemplo, ellos han hecho desarrollos muy interesantes en energías, por ejemplo, de solares. Yo creo que ellos también ellos son un enorme mercado. Le van a apostar también mucho al auto, ellos le han dado más por su enorme saturación de las ciudades, de las motos, por ejemplo. Entonces, empezar con proyectos de ese tipo de pequeños, es decir, vámonos por la moto eléctrica, pequeña batería, que pudieran ellos aportar su experiencia en la producción de la batería y tener el mercado. La vas a producir aquí, vas a transferir o en una inversión mixta, ¿no? Para que la experiencia se quede aquí y tienes el mercado, todo es tuyo. Digo, bueno, pues en toda esta conversación ha estado implícito el supuesto de que es posible reactivar alguna perspectiva de integración de la patria grande. ¿Vos ves viable eso? A ver, vamos haciendo de nuevo, corramos lista. A ver, mencionabas el tema de Mercosur, pero hablemos de Mercosur, de UNASUR que está totalmente destruida, entre otras cosas por la ofensiva del gobierno ecuatoriano en alineación con lo que era el Grupo de Lima y los Estados Unidos, pero hablemos también de CELAC, en la que sí participa México.
¿Cómo Ujú. ves tú estas distintas experiencias de integración, la reanimación, por ejemplo, de Aladi que habías mencionado, la animación o el papel que podría tomar la CAF, ¿no? Como un banco de desarrollo de América Latina, en fin, ¿cómo ves tú la institucionalidad latinoamericana y su disponibilidad como para entrar en un proceso más reactivo, más propositivo, digamos, antes que reactivo en esta coyuntura mundial? Mira, el problema principal era lo que yo ya señalaba, que más allá de las reuniones protocolarias año con año, que el calendario que tenemos, donde se dicen los mejores discursos, pero mientras no haya propuestas realmente que vayan encaminadas a resolver este tipo de problemas, es decir, el problema del banco, del financiamiento. Digo, ¿a poco no podemos Brasil, México, Colombia aportar 500 millones de dólares para impulsar proyectos propios nada más de nosotros en créditos? No, y podríamos encontrar fuentes de financiamiento alternativas, ¿no? Que no solamente podría ser China, es decir, los países árabes estarían también muy interesados porque ellos están con una preocupación muy grande por el estrangulamiento de oportunidades de inversión rentables y sobre todo seguras frente al tambaleo del mercado especulativo angloamericano, digamos, ¿no? Ellos Claro, están buscando urgentemente alternativas de inversión fija, digamos, de inversiones reales y con mercados que puedan tener un mínimo de garantías, ¿no? Y yo creo que el mercado latinoamericano es enorme y yo te digo porque son temas que los no, había mencionado como Banco del Sur es un mercado muy grande que y consume ahora mucho. se ve claramente de lo que era el alineamiento de hace 10 15 años de los países árabes, digamos, los países del Mm. Golfo, ¿sí? A lo que es ahora esta disidencia cada vez más atrevida, cada vez más audaz que están tomando inclusive la propia Arabia Saudita, marcan claramente la necesidad de una diplomacia proactiva por parte de América Claro, Latina. claro, claro. Sí, sí, además ellos le están apostando a proyectos de una visión de muy largo plazo, o sea, viendo las propuestas que traen de fundar nuevas ciudades, digo, con una visión de un siglo adelante. Entonces, si los invitáramos a proyectos de ese tipo, yo creo que pueden encontrarse ahí opciones de financiamiento o propias mismas en nuestros países, las tenemos, pero el problema es de que seguimos estando anclados en el tema del neoliberalismo, o sea, nuestro gobierno todavía, pues digo, estamos atados a ese esquema por todas las instituciones que hay, o sea, por ejemplo, en México siguen estando muy altas las tasas de interés, muy altas, o sea, andamos hablando veníamos del 13, 14%, ahorita andan ya como en el 10 y medio, o sea, siguen estando altas las tasas de interés. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos al lado de Estados Unidos y nunca vamos a poder tenerlas ni a la par con ellos porque se nos van los capitales. Siempre tenemos que tenerlas más arriba, pero tenemos que moderar más ese nivel tan alto porque de lo contrario, pues todo se va a lo especulativo. Pues, ¿para qué la gente invierte? Si mejor deposita el dinero y sin lastimarse ni nada, ni estresarse ni nada, pues no tiene un ingreso garantizado ahí. Claro, pero Entonces, no, el problema es que esas estrategias se están agotando, ¿no? Es decir, yo creo que se viene un gran revolcón en el escenario especulativo angloamericano que ya tiene engarzado a todas las oligarquías de América Latina. Yo creo que solamente esto que mencionabas, la capacidad de financiamiento de América Latina en términos potenciales es inmensa por la fuga de capitales. Es decir, todos los no, capitales de las oligarquías latinoamericanas afuera, en las guaridas fiscales, es gigantesco. El así momento es. que la posibilidad de inversiones especulativas se desbarate o se neutralice, yo creo que van a necesitar opciones de inversión real y ahí van a tener que regresar a ver a la inversión real, a la economía real. Está desperdiciándose un mercado gigantesco que es el de América Latina, justamente por esta actitud totalmente desnacionalizada. Ahora, me parece que hay otro ángulo que es crucial y que tiene que ver con, y que nuevamente hace referencia a este callejón sin salida en el que está toda la institucionalidad a la que le apuestan las élites dirigentes de nuestro continente, ¿no? Y que tiene que ver con la institucionalidad mundial. Entonces, hablemos un poquito, a ver, tú tienes experiencia en la cuestión de la Organización Mundial de Comercio. Después de las patadas que ha dado al tablero Trump, ¿vos crees que que quede algo que sirva dentro de la Organización Mundial de Comercio? ¿Cuál es el papel de países que vamos a sufrir solamente como víctimas
en esta guerra entre los gigantes? No, pues definitivamente con esta imposición unilateral, pues no hay organización, pues si un miembro prominente decide unilateralmente imponerle aranceles al nivel que quiere a todo el mundo, ya no hay una institución que regule eso, porque en teoría pues todo el mundo debería de recurrir a la organización pues, para establecer su demanda y hacer una investigación, etcétera, y concluir con una sanción al que lo hizo, pero pues eso Además no que los va. Estados Unidos viene boicoteando los paneles, es decir, que en los hechos operativamente ha estado totalmente desbaratada la OMC. No, la OMS ahorita ni siquiera habla, ni siquiera dice esta cosa es mía, o no hagan olas, o no hagan eso no es el espíritu. ¿Quién ha escuchado una declaración de la OMC? Nadie, no hay nada. No hay nada, mientras les sirvió para abrir los mercados cuando ellos necesitaban los mercados abiertos, todo el apoyo. Pero ahora pues requieren otra cosa. Es el gran problema de Estados Unidos, se desindustrializó tanto que pues ahora no encuentra la manera de cómo hacerle para volver a traer la industria y bueno, pues buena parte del proyecto de la guerra en Ucrania pues era una apuesta a eso, de generar turbulencia en todo el continente europeo para hacer que muchos capitales se vinieran a Estados Unidos. Y otro de los pilares, digamos, de esa institucionalidad con la que empezaste la sesión, ubicando lo que fue la arquitectura financiera después de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, que esa es una crisis, es crónica de una muerte anunciada de la cual nadie anuncia, nadie habla, pero todo el mundo Claro, sabe que el Fondo Monetario Internacional está herido de muerte porque los préstamos que hizo a la Argentina son irrecuperables, los claro. préstamos que ha hecho a Ucrania son irrecuperables, los préstamos que ha hecho, que los siguientes, son a Ecuador, a otros países, también son irrecuperables, porque hasta hay informes internos de la propia organización que saben que van a tener una seria dificultad para recuperar inclusive los préstamos menores. Pero ya solamente con el capital social comprometido, el capital del Fondo Monetario comprometido en Argentina y en Ucrania, el Fondo Monetario no dura una década. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que haya un proceso de reingeniería interna, de que los Estados Unidos en este esfuerzo de recuperar su hegemonía invierta más capitales o de que haya un horizonte de multipolaridad dentro del Fondo Monetario Internacional que haga cambiar su rol con otros aportes de capital también, pero que al mismo tiempo plantee un rol en el escenario internacional distinto al de gendarme neoliberal y de la austeridad y del chantaje de la austeridad que ha generado estas últimas décadas? Bueno, yo creo que lo más importante es de que ya están creadas las instituciones que están emergiendo dentro de los propios BRICS, el Mm. banco que dirige Dilma Rousseff. Yo creo que ese es el lenguaje que pues, solamente van a poder entender los americanos. Ellos no están dispuestos a que las mismas instituciones de las cuales ellos fueron, vamos a decir, inspiradores, se transformen y abran sus puertas a las nuevas expresiones de poder económico y financiero internacional y se democratice realmente para que tengan el propósito para el que realmente fueron creadas, promover el desarrollo y la estabilidad económica en el mundo, pues el mundo va a tener que voltear a las nuevas instituciones. Yo creo que la idea ahorita es que se vayan fortaleciendo esas nuevas expresiones y yo creo que eso también nos da una especie de paraguas para que nosotros hagamos lo que decíamos hace ratito. O sea, no esperemos a que China, los BRICS y ellos se fortalezcan tanto y nosotros hagamos nuestras propias experiencias regionales. ¿Qué Porque tan no va a haber viable, otro. qué tan viable lo ves? O sea, ¿vos crees que haya condiciones, por ejemplo, que México tome iniciativas en ese sentido ahora que tiene que respaldarse en sus hermanos latinoamericanos para de alguna manera enfrentar las arremetidas de parte de los Estados Unidos? Están inclusive amenazando con bombardear México, ¿no? Con el pretexto de las guerras. No, mira, yo creo que no empezaríamos con una institución desafiante. O sea, ni hay capacidad, ni hay recursos excedentes como para decir rompemos totalmente con. No, simple y sencillamente vamos identificando un proyecto, vamos a decir, una vía de tren que vaya desde México hasta Perú.
¿Vos crees que iniciativas como y esas... que se cree un banco para que lo desarrolle esto, ¿Tú crees donde que se invite a participar inclusive hay esa apertura ahorita como para que hayan ese tipo de iniciativas? Sería genial, ¿no? Digo, no tenemos comunicación, está el Darién, interrumpe la comunicación con América del Sur y América del Norte. Entonces, eso es un ejemplo, vamos a decir, por arrojarlo así al aire, ¿no? Pero yo creo que se pueden identificar inclusive mejores proyectos, a lo mejor inclusive ni de tal envergadura, de menor envergadura, en la que se puedan conjuntar capitales. El asunto es de que, te digo, en los foros de la CELAC y eso se deben de sacar adelante proyectos muy concretos y palpables para que se comprometan Pero los esa no ha gobiernos. sido la orientación. La orientación de CELAC es en el plano meramente diplomática e inclusive en ese plano yo creo que han regresado de lo que fue la esperanza al principio, inclusive bajo la presidencia de Calderón en México, ¿no es cierto? Ahora hay un proceso de lo que planteaba Krugman de la era de las expectativas disminuidas, pues porque ahora ya han quedado casi ni en la foto. Ya ni siquiera hay muchas expectativas en la foto porque no aparecen ni siquiera los presidentes para la foto, ¿no? ¿Cómo Exacto. vota ese espacio del CELAC? ¿Qué esperanza le ves ahí? ¿Crees Bueno, que yo creo podría que ser, que podría ser, digamos, el marco para detonar algún tipo de estas iniciativas de respuesta de América Latina? sí, siempre y cuando a raíz de estos foros se cree algún grupo de trabajo para identificar ese tipo de proyectos que nos pueden dar propósito, porque a lo contrario no va a pasar de ser un foro de la foto y de grandes discursos, pero que no llegan a nada, no aterrizan a nada. Yo creo que se debe trabajar en invitar a 2 que 3 expertos de los 3, 4 mayores países a que identifiquen proyectos y verle la viabilidad. Antes la CEPAL, por ejemplo, yo hubiera pensado que la CEPAL como un organismo permanente de investigación, de generación, pues debería de generar este proyecto, pero yo nomás nunca les vi nada más que informes anuales del crecimiento, de la distribución, pero que yo dijera ahí se generó un proyecto para el desarrollo de tal cosa, yo nunca vi nada. Entonces, aprovechar mejor estos organismos, darles tareas de ese tipo, más allá de lo de estarle dando seguimiento a información, que es importante, pero la información es para que te sirva para tomar decisiones, si no, no sirve para nada, no tiene ningún sentido la información. Bueno, y para ir cerrando la sesión, no podía faltar la referencia a Naciones Unidas, es la institución más importante de la arquitectura internacional después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora está muy venida a menos. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato de Naciones Unidas y cómo va a salir de este bache cuando Trump está haciendo muy rápida y muy efectiva el boicot a las distintas instituciones, digamos, ya operativas de Naciones Unidas? Bueno, mira, yo creo que vale la pena aquí recordar, cuando se creó la ONU, con la participación decidida de la Unión Soviética, Stalin en un discurso dijo que como resultado de la Segunda Guerra Mundial y de las enormes pérdidas